Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A las 7:47 minutos, con 14 grados de temperatura, una máxima de 21, sin lluvias en el horizonte. Tengo el gran gusto de saludar a un amigo, colega, escritor, intelectual, que es un placer, como siempre, poder hablar con él. Compartimos en Radio América momentos muy buenos, como siempre. Así que saludo al querido Hernán Brienza. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atenderme. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. Igualmente, Hernán, igualmente. Bueno, el motivo de la llamada es que, además de tantos temas que puedo hablar con vos, es que vas a presentar este miércoles a las 18:30 en el Centro Cultural Carlos Mujica, ahí en Piedra 720, un nuevo libro de Hernán Brienza, de los cuales yo con fruición me he devorado varios de ellos. El nuevo se trata de un título muy interesante para empezar, ya como disparador: La Argentina Imaginada. Este es el libro que va a presentar Hernán este miércoles en el Carlos Mujica. Y yo te pregunto, Hernán, ¿qué Argentina imaginás o a qué se debe esta Argentina imaginada? ¿A dónde apuntás? Bueno, en realidad la Argentina Imaginada es un poco una trampa, porque tiene que ver con un concepto que es que las naciones y los países en realidad no existen como tal, sino que son imaginaciones culturales, son construcciones que hacemos las comunidades para pensarnos como colectivos, ¿no? La definición es de Benedict Anderson, que es un politólogo norteamericano, que dice que bueno, las naciones son un invento de la modernidad, una imaginación de la modernidad, que antes de la modernidad, de la Revolución Francesa, no había naciones, entonces no había, y a partir de ese concepto lo que hago es una colección de todas las imaginaciones que se hicieron sobre Argentina, desde Moreno, Belgrano, Castelli hasta el kirchnerismo, ¿no? Y es una biografía del pensamiento nacional, es decir, de todas las ideas que el nacionalismo tuvo sobre la Argentina. Y es un poquito una revisión de esas imaginaciones y de esas ideas, ¿no? Y en función de eso surgen algunas características del pensamiento nacional argentino, que obviamente no es el único pensamiento. Uno podría decir que también hay una Argentina imaginada por el liberalismo, claro, otro por la izquierda, otro por el desarrollismo, pero acá lo que hago es una biografía sobre esas ideas. ¿Cómo? Vos tomás posición, elegís. Sí, yo elijo en realidad una tradición, una forma de imaginar la Argentina, que es la que imagina el nacionalismo a lo largo de toda la historia. El nacionalismo de derecha, el nacionalismo de izquierda, el nacionalismo popular, el nacionalismo irigoyenista, el federalismo, ¿no? Digamos, esa corriente la que describo en mi libro. Obviamente hay algunas cuestiones que dan a debate, sobre todo cuál es el nivel de autoritarismo que tiene el nacionalismo en su imaginación de nación, cuán hijo del liberalismo es ese nacionalismo, por qué el liberalismo endureció al nacionalismo cuando necesitó grupos de choque, ya sea en 1920 con la Liga Patriótica o con la dictadura militar en 1976, ¿no? ¿Por qué el liberalismo conservador también utilizó los discursos nacionales cuando necesitó reprimir o necesitó enfrentarse con otros sectores de la Argentina, ¿no? Y lo que trato de demostrar es que hay un núcleo de ideas básicas dentro del nacionalismo que tiene que ver con que la patria siempre está en peligro, con que siempre hay un otro que hay que destruir, que hay que... después la lógica del proteccionismo, del intervencionismo estatal en economía, ¿no? Como muy fuerte. Cierta idea de igualitarismo con mayor o menor medida, pero salvo en el nacionalismo de derecha de 1920, los demás nacionalismos tienen muy presente una lógica de comunidad igualitaria, ¿no? La hispanidad y la catolicidad está muy fuerte en casi todas las ideas de pensamiento nacional, cierta atención al autoritarismo, ¿no? Hay ahí un núcleo de ideas básicas que recorre casi toda la historia, ¿no? Y hay algunas sorpresas como un Belgrano
una tradición liberal, pero muy proteccionista, ¿no? Que generalmente no nos cuentan los historiadores, yo diría tradicionales, ¿no? O los historiadores más ligados al liberalismo conservador. También hay un capítulo obviamente dedicado al peronismo, ¿no? ¿Qué tipo de nacionalismo es el peronismo? Obviamente está ligado al concepto de nacionalismo popular, pero el peronismo es una multiprocesadora de nacionalistas donde entran los de la derecha, entra el fascismo, entra la izquierda, entra el nacionalismo popular, el nacionalismo irigoyenista, y se produce ahí en esa licuadora una nueva idea de nacionalismo que alumbra casi toda la segunda mitad del siglo XX y que todavía hoy dice muchas cosas para una gran mayoría de argentinos, ¿no? Claro. Es un poquito ese libro, ¿no? Pero el título también nos invita a pensar que hay algo en esa imaginación que termina identificándonos a los argentinos, ¿no? Finalmente el epílogo, que es donde yo pienso un poquito el presente y el futuro, lo que nos invita es a esta pregunta que vos hiciste, que qué Argentina imaginamos cada uno de nosotros, y finalmente qué quedó de esa identidad nacional hoy, ¿no? Obviamente soy muy cuidadoso con eso, creo que la nación, el nacionalismo, si no es un fantasma, está a punto de convertirse en un fantasma, porque hay otras identidades que borran un poco la firmeza que tenía el nacionalismo del siglo XIX y del siglo XX. Por eso me pregunto si todavía existe la cuestión del nacionalismo y de la nación, y sobre todo cómo se atraviesa con nuevas ideas, ¿no? El individualismo, el liberalismo, el feminismo, la izquierda, los derechos civiles, ¿no? Digamos, ¿qué ocurre con esos? ¿Qué ocurre con el redescubrimiento de los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de identidades que la globalización, ¿no? Cómo la globalización descascará un poco la idea del nacionalismo de las Argentinas, ¿no? Imaginadas. Un poco de eso se trata el libro. Y te hago una pregunta, Hernán. Sí. ¿Cómo analizás, en tu carácter de politólogo, de historiador, cómo analizás el comportamiento cultural de la sociedad para poder determinar esto? Porque me pregunto, el nacionalismo, el liberalismo o el nacionalismo popular o el nacionalismo de derecha está determinado por los liderazgos, por los momentos históricos, o verdaderamente Macri hoy, por ejemplo, expresa una parte importante de la sociedad que cree en lo que dice Macri, o esto es producto de una sedimentación que viene dada por distintos elementos como los medios, los liderazgos? Sí, bueno, yo lo que analizo es las imaginaciones en función de algunos liderazgos, de algunos teóricos, de algunos escritores, de las élites políticas, pero obviamente esa idea de liderazgo se derrama, como dicen los liberales respecto a la riqueza. Las imaginaciones calan en las mayorías, calan en el pueblo, y es interesante esto que vos planteás respecto del macrismo o de cualquier tipo de gobierno, porque aunque te parezca mentira, casi todos los gobiernos tienen un tipo de apelación nacional. Claro. El kirchnerismo tiene una fuerte construcción de nacionalismo. Acordate que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner hablaban mucho de lo nacional, mucho de lo colectivo, mucho de la patria, ¿no? La idea de que tenemos patria del 2010 es una idea muy nacionalista. Pero aunque parezca mentira, el macrismo también recurre a una determinada idea o a una determinada imaginación de la Argentina. Cuando Mauricio Macri dice los argentinos descendemos todos de los barcos, lo que está apelando al concepto de Argentina europea, claro, de la cual habló Sarmiento a principios de 1800, con el Facundo de 1845, ¿no?
en el Facundo Sarmiento dice que hay dos Argentinas, que una es la Argentina europea, la Argentina civilizada, y otra es la Argentina americana, ¿no? Y dice, bueno, nosotros queremos construir una Argentina europea, dice Sarmiento, nosotros representamos la Argentina europea. Cuando Macri dice, los argentinos descendemos de los barcos, lo que está haciendo es linkeando automáticamente con esa Argentina del siglo XIX, que es la construcción de la Argentina del liberalismo agroexportador, ¿no? Claro. Y yo creo que también está presente, por ejemplo, la Argentina es el campo, ¿no? La gran operación cultural de la Argentina es el campo, es una imaginación. No te podría decir que es una mentira, seguramente no es una verdad, pero es una construcción cultural. Claro. La Argentina podría ser un maestro, la Argentina podría ser la fábrica, la Argentina podría ser el fútbol, la Argentina podría ser, no sé, los collas o los mapuches. Decir la Argentina es el campo tiene que ver con una construcción de una Argentina que se produjo entre el modelo agroexportador y, por ejemplo, intelectuales como Lugones, que construyeron con el payador la imagen de que la Argentina es el Martín Fierro. Claro. Esa es una gran imaginación argentina, ¿no? La Argentina es el campo y el Martín Fierro es el gran héroe identitario. Esto no significa que no lo sea, pero ojo, que es una construcción cultural. Claro, claro. Otra construcción cultural, por ejemplo, en la Argentina es el descamisado del peronismo. Son construcciones que se contraponen, ¿no? Y Macri tiene muy presente una idea de nación. Cuando por ejemplo, habla del desgarro de los próceres cuando se separaron de España, y lo que está hablando es justamente de esta idea, de una Argentina que quisiera ser Europa, ¿no? Que quisiera estar ligado a la modernidad capitalista, ¿no? Los discursos de Macri no son discursos novedosos, son discursos que están relacionados con algunas de las cosas que decía Rivadavia, con algunas de las cosas que decía Mitre, con algunas de las cosas que se dijeron en el nacionalismo lo que algunos llaman el nacionalismo oligárquico o el nacionalismo de derecha, un nacionalismo muy jerárquico, donde hay meritocracia, donde hay ideas de que hay algunos que se merecen la riqueza y otros no. Eso está muy presente, por ejemplo, en el concepto del nacionalismo de la Liga Patriótica, por ejemplo, de Lugones, de los Irasusta, de la Nueva República, ¿no? Un diario nacionalista que tuvo su explosión entre 1927 y 1930. Eso es contrariamente a lo que creen muchos, que acusan al macrismo de antinacional, de antipatria, de vendepatria, ¿no? El nacionalismo popular lo acusa a Macri de eso. Sin embargo, ojo, el macrismo apela a un tipo de invención sobre lo nacional argentino que está muy presente y que representa a muchísimos argentinos que claro, eso iba, que la Argentina es eso, a eso iba, porque se me acaba el tiempo, pero quería una definición tuya, que tal vez en esta argumentación que vos estás dando esté la explicación de cómo todavía Macri, con este esquema económico y social, tiene un 30% de núcleo de apoyo duro. ¿Es esto mismo que vos estás expresando? Sí, hay una gran cantidad de argentinos que creen que la Argentina debe ser o es lo que Macri proyecta, ¿no? Y que está relacionado a otras construcciones culturales, como por ejemplo el proceso de reorganización nacional. Es muy fuerte la idea de que hay que reorganizar la nación de la dictadura militar, ¿no? Y eso también tiene un gran apoyo en grandes partes de la población, ¿no? Hay un poco la tesis del libro, que quizás la característica principal de la identidad argentina es la división, ¿no? La división entre dos Argentinas que viven peleándose, ¿no? ¿Sos de los que consideran que la grieta siempre existió? Sí, yo creo que sí, que en todos los países existen 2 o 3 países que se están peleando, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en los países de desarrollo dependiente, a partir del siglo XIX, es decir, de exportadores de materias primas, donde hay grupos de poder ligados a los intereses de la exportación y de otros élites
extranjeras, se produce claramente esta división entre dos Colombias, dos Uruguay, dos Argentinas, ¿no? Quizás en uno de los pocos países de Europa que se produce esto en las dos Españas del siglo XX, ¿no? De la guerra civil y del franquismo, ¿no? El franquismo y el republicanismo. Claro. En la mayoría de los países de desarrollo dependiente hay dos países que se pelean, ¿no? Un país que está relacionado el con problema es que como emergente y otro con las viejas oligarquías agroexportadoras. Claro, el problema, como diría Machado, una de las dos Españas ha del arte el corazón, ¿no? Sí, en realidad lo que dice Machado es que cualquiera de las dos puede helarte el corazón, ¿no? Nazcas donde nazcas, cualquiera de las dos Españas puede helarte el corazón, ¿no? Sí. Bien, bueno, interesantísimo. Ya tengo acá mensajes. Mi más afectuoso saludo para ese gran periodista y escritor Hernán Brienza. Felicitaciones, seré el primer lector de su nuevo libro, y así van llegando mensajes que ya reitero, tienen la posibilidad entonces de asistir directamente. Ahí me imagino firmarás, pues dedicarás libros al que vaya ahí y lo compre y le dedicas el libro, imagino, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Todos los que vengan serán bienvenidos. Bueno, este miércoles a las 18:30 en el Centro Cultural Carlos Mujica, Piedra 720, La Argentina Imaginada, como verán, una enjundia notable de Hernán en este libro. Hernán Brienza, entonces, con este tema que apasionante. Hernán, felicitaciones y quedamos en contacto permanente. Gracias. Bueno, dale, un abrazo grande. Gracias. Hernán Brienza, con su nuevo libro en Página Abierta.